El despertador sonó a las 4:30 de la tarde como todos los días durante los últimos 3 años. Lisa se dio la vuelta en la cama de su pequeño apartamento, ya agotada, antes siquiera de que comenzara su turno. El sonido del televisor de su vecino se filtraba por las delgadas paredes, mezclándose con el zumbido distante del tráfico de la autopista. Se frotó los ojos y se incorporó lentamente, sintiendo el dolor familiar en la parte baja de la espalda por el doble turno de ayer. Su hija Maya, de 7 años, estaba coloreando en la mesa de la cocina cuando Lisa salió a trompicones del dormitorio. La niña levantó la vista con ojos brillantes, sosteniendo un dibujo de una casa con un gran jardín y un perro. «Mamá, mira lo que hice para ti», dijo Maya con su voz llena de orgullo. Lisa sonrió y besó la parte superior de la cabeza de su hija, respirando el aroma de su champú de fresa. «Es hermoso, cariño. Igual que la casa que tendremos algún día», dijo Lisa, aunque se preguntaba si ese día llegaría alguna vez. Las facturas en el mostrador parecían multiplicarse cada semana y su viejo Honda hacía ruidos extraños que no podía permitirse arreglar. Su niñera, la señora Chen, de la casa de al lado, llamó a la puerta justo a tiempo. La anciana llevaba 2 años vigilando a Maya, cobrando menos de lo que Lisa podía pagar. «No te preocupes por nosotras», dijo la señora Chen con una cálida sonrisa. «Maya y yo vamos a hacer galletas esta noche». Lisa cogió su uniforme de trabajo del armario, un sencillo vestido negro con un delantal blanco que había visto días mejores. La tela era suave por los innumerables lavados y había una pequeña mancha cerca del bolsillo que nunca salía. Se recogió el pelo largo y castaño en una coleta y se puso sus cómodas zapatillas blancas. No eran los zapatos más bonitos. Eran los únicos que no le hacían doler los pies después de estar de pie durante 8 horas. El trayecto hasta el restaurante Murphy's le llevó 15 minutos a través de las tranquilas calles de su pequeño pueblo. Lisa había crecido aquí, se había graduado del instituto local y nunca se había ido realmente. A veces se preguntaba cómo habría sido la vida si hubiera ido a la universidad como algunas de sus amigas. Pero entonces llegó Maya y lo cambió todo. No es que se arrepintiera. Maya era lo mejor que le había pasado. El restaurante Murphy's estaba en la esquina de Main Street y la autopista 6, un clásico restaurante americano con cabinas de vinilo rojo y un largo mostrador lleno de taburetes giratorios. El letrero de neón en la ventana parpadeaba entreabierto y Apla N llevaba meses rota. Dentro del suelo a cuadros blancos y negros se veían años de desgaste y el aire siempre olía a grasa de repostería y café. Lisa atravesó la puerta de cristal al oír el familiar timbre de la campana. La hora punta de la cena estaba empezando y pudo ver que las mesas ya se estaban llenando. Su gerente, Tony, levantó la vista desde detrás del mostrador con alivio. «Gracias a Dios que estás aquí», dijo Tony secándose el sudor de la frente. «Ha sido una locura desde las 5. La mesa 4 quiere ketchup extra y la máquina de café de la sección 2 está fallando de nuevo». Lisa se ató el delantal y cogió su bloc de pedidos de detrás del mostrador. Llevaba 3 años trabajando en Murphy's, desde que mamá empezó la escuela. El trabajo no era glamuroso, pero apenas alcanzaba para pagar las cuentas. Las propinas solían ser buenas, especialmente de los clientes habituales que conocían su historia. Empezó sus rondas comprobando las mesas de su sección. Había la multitud habitual del jueves por la noche. Una familia con 2 niños pequeños que siempre pedían lo mismo. Un grupo de obreros de la construcción todavía con sus uniformes de trabajo y algunos estudiantes universitarios compartiendo uno. Plato de papas fritas para ahorrar dinero. Lisa conocía a la mayoría por su nombre o al menos por su orden habitual. En la mesa 12, un hombre mayor estaba sentado solo leyendo el periódico. Parecía tener unos 70 años, con cabello canoso y ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Lisa nunca lo había visto antes, lo cual era inusual. En un pueblo tan pequeño, las caras nuevas destacaban. «Buenas noches», dijo Lisa dejando un vaso de agua y un menú. «¿Puedo empezar con algo de beber?»
El hombre levantó la vista con una sonrisa amable. Un café estaría maravilloso. Gracias. ¿Y podría traerme un trozo de esa tarta de manzana que viene en la caja? Parece casera, dijo Lisa devolviéndole la sonrisa. Nuestro cocinero la prepara fresca todas las mañanas. Vuelvo enseguida con su café. Mientras caminaba de regreso a la estación de café, Lisa notó que una camioneta de noticias entraba al estacionamiento. El logo de la estación de televisión local estaba pintado en el costado con letras azules brillantes. Se preguntó qué estaba pasando. Nunca pasaba nada emocionante en su pequeño pueblo. Tal vez estaban haciendo otra historia sobre los viejos edificios del centro o el festival anual de la cosecha. La máquina de café silbó mientras llenaba una taza de cerámica blanca. A través de la ventana pudo ver al equipo de noticias preparando su equipo. Una mujer con un traje profesional estaba revisando su apariencia en un pequeño espejo. Mientras un hombre ajustaba una cámara grande en su hombro, Lisa llevó el café de regreso al anciano en la mesa 12. Aquí tiene, dijo, dejando la taza con cuidado. Y te traeré ese pastel ahora mismo. Gracias, querida, dijo el hombre. Estoy visitando a mi nieta en la universidad. Ella recomendó este lugar. Dijo que la comida estaba buena y que el servicio era aún mejor. Es muy amable, dijo Lisa sintiendo una calidez extenderse por su pecho. Era agradable saber que la gente hablaba bien de Murphy's. El restaurante estaba cada vez más concurrido. La gente de la tarde se estaba acomodando. Los camioneros paraban a cenar en sus largas rutas. Las familias tomaban una comida rápida antes de que los niños se acostaran y los trabajadores de la fábrica cercana terminaban sus turnos. El nivel de ruido aumentaba a medida que las conversaciones se mezclaban con el ruido de los platos y el chisporroteo de la parrilla. Lisa se movía entre sus mesas con falta de práctica, tomando pedidos, rellenando bebidas y recogiendo platos. Sus pies ya empezaban a dolerle, pero lo superó. Había aprendido a ignorar la incomodidad hacía años. El trabajo requería que estuviera de pie durante horas cargando bandejas pesadas y moviéndose constantemente. Llevó el pastel de manzana al anciano caballero, quien le dio las gracias efusivamente. Esto se ve delicioso, dijo, dándole un mordisco. Su nieta tenía razón sobre este lugar. A medida que avanzaba la noche, Lisa se encontró mirando al equipo de noticias afuera. Parecían estar entrevistando a gente en la calle, probablemente preguntando sobre negocios locales o algo igualmente rutinario. Los había visto hacer historias similares antes. Del tipo que llenaba el tiempo en las noticias de la noche. No estaba sucediendo nada más importante. El ambiente del restaurante era cómodo y familiar. La rocola en la esquina reproducía viejas canciones country y la cálida iluminación hacía que todo se sintiera acogedor a pesar de los muebles desgastados y las decoraciones descoloridas. Lisa había llegado a amar este lugar aunque nunca había planeado trabajar aquí durante tanto tiempo. Se sentía como en casa de alguna manera y los clientes habituales se habían convertido en familia. Poco sabía que en solo unas horas todo cambiaría. La tranquila noche del jueves que parecía tan ordinaria se convertiría en la noche que transformaría su vida para siempre. Pero por ahora, ella era solo una camarera haciendo su trabajo, atendiendo a sus clientes y pensando en llegar a casa para acostar a Maya. La noche aún era joven y la verdadera historia apenas comenzaba. La noche transcurría tranquilamente cuando Lisa notó que algo no iba bien. Estaba rellenando tazas de café en el mostrador cuando oyó un sonido extraño al otro lado del restaurante. No era ruidoso, solo era diferente de la charla habitual y el tintineo de los platos. Levantó la vista y vio al anciano de la mesa 12 agarrándose el pecho al principio. Pensó que tal vez solo tenía problemas con la comida. La gente se atragantaba a veces y ella ya había ayudado con eso antes. Pero al verlo, su rostro palideció y emitió un jadeo que le provocó escalofríos. Su taza de café se volcó, derramando un líquido marrón sobre el mantel blanco. «Oh, no», susurró Lisa, dejando caer su cafetera sobre la encimera. La cerámica se rompió,
pero ella ni siquiera se dio cuenta. ¡Ay! Su corazón empezó a latir con fuerza al darse cuenta de lo que estaba pasando. El hombre estaba sufriendo un infarto allí mismo, en medio del Murphy's Diner. Todo pareció calmarse a su alrededor. Los demás clientes también empezaban a notarlo. Una mujer de la mesa 8 señaló y jadeó. A alguien se le cayó el tenedor. Cayó ruidosamente al suelo. La mente de Lisa recordó sus días de instituto, cuando trabajaba como socorrista en la piscina comunitaria. Había aprendido RCP y primeros auxilios, pero eso fue hace más de 10 años. De hecho, los usó en una persona real. Solo practicó con esos muñecos de plástico. Pero mientras observaba al anciano desplomarse hacia adelante en su mesa, supo que tenía que hacer algo. Llamar al 911. Le gritó a Tony detrás del mostrador. Su voz era temblorosa, pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Tony buscó a tienta su teléfono. Sus manos temblaban mientras marcaba. Los demás clientes se quedaron congelados, sin saber qué hacer. Algunos sacaron sus teléfonos para pedir ayuda también, mientras que otros simplemente se quedaron mirando en estado de shock. Lisa corrió a la mesa 12. Sus zapatillas chirriaban en el suelo a cuadros. Los ojos del hombre estaban cerrados y su respiración era superficial e irregular. Había visto esto antes durante su entrenamiento de socorrista. Un paro cardíaco. Cada segundo contaba. Señor, ¿puede oírme? No hay respuesta. Presionó sus dedos contra su cuello buscando el pulso como le habían enseñado todos esos años atrás. Estaba allí, pero débil e irregular. Sus labios comenzaban a ponerse azules. El comensal se había quedado completamente en silencio excepto por la voz de Tony al teléfono con el operador de emergencias. Sí, necesitamos una ambulancia en Murphy's Diner en Main Street. Un hombre está sufriendo un ataque al corazón. Por favor, apúrate. Lisa miró a su alrededor y vio todos los rostros que la miraban fijamente. Hombres, mujeres, adolescentes, ancianos, todos observaban y esperaban que alguien hiciera algo. Podía ver el miedo en sus ojos, el mismo miedo que ella sentía. Pero también vio esperanza. La miraban como si ella supiera qué hacer. Le temblaban las manos mientras ayudaba al hombre a deslizarse fuera de la cabina hasta el suelo. Pesaba más de lo que esperaba y tuvo que tener cuidado de no lastimarlo. Una vez que estuvo acostado boca arriba, le inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás. Y revisó sus vías respiratorias. Su respiración se estaba debilitando la habitación más para convencerse a sí misma que a cualquier otra persona. Colocó sus manos sobre su pecho tal como había aprendido en el entrenamiento, una mano encima de la otra, dedos entrelazados, brazos rectos. Podía sentir sus costillas bajo sus palmas. La primera compresión fue la más fuerte. Había olvidado cuánta fuerza se necesitaba para empujar hacia abajo 5 centímetros en el pecho de alguien. El cuerpo del hombre se movía con cada empuje y ella podía oír el aire entrando y saliendo de sus pulmones. No se parecía en nada al maniquí de práctica. 1, 2, 3, 4, contó en voz alta tratando de mantener el ritmo constante después de 30 compresiones. Inclinó su cabeza hacia atrás y le dio 2 respiraciones de rescate. Su pecho subía y bajaba, lo cual era una buena señal. Luego volvió a las compresiones. El equipo de noticias afuera había notado la conmoción a través de la ventana. Lisa podía verlos empacando su equipo y dirigiéndose hacia el restaurante. No le importaban en este momento. Todo lo que importaba era mantener a este hombre con vida hasta que llegaran los paramédicos. Vamos, susurró entre compresiones. Quédate conmigo. El sudor le corría por la cara y sus brazos se cansaban. La RCP era un trabajo agotador, pero no podía parar. Había aprendido que parar podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Algunos clientes se habían acercado formando un círculo a su alrededor. Lo estás haciendo muy bien, dijo uno de los trabajadores de la construcción. La ambulancia viene. Su voz era suave y alentadora, lo que ayudó a Lisa a concentrarse. Continuó el ciclo. 30 compresiones, 2 respiraciones, 30 compresiones más. Le dolía la espalda por estar encorvada y le dolían las manos por la presión. Pero siguió. Este hombre era el abuelo de alguien,
el padre de alguien. De la misma edad que tendría su propio padre si aún viviera. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ella. Preguntó sin aliento. Unos 5 minutos. Tony gritó desde detrás del mostrador. Los paramédicos deberían llegar en cualquier momento. Una hora. El uniforme de Lisa estaba empapado de sudor y su cola de caballo se había soltado. Mechones de cabello se le habían pegado a la cara, pero no se detuvo a arreglarlos, simplemente siguió empujando su pecho, contando en voz alta, tratando de mantener su corazón latiendo. El color del hombre estaba empezando a mejorar. Ligeramente el tinte azul alrededor de sus labios se estaba desvaneciendo y su rostro no se veía tan pálido. Estas eran buenas señales que ella esperaba. Deseaba poder recordar más de su entrenamiento, pero estaba haciendo lo mejor que podía con lo que sabía. De repente, el restaurante se llenó de luces rojas y azules intermitentes. La ambulancia había llegado corriendo hacia la entrada. Ella sintió una oleada de alivio invadirla. La ayuda estaba aquí. Sigue hasta que lleguemos, gritó un paramédico mientras abría la puerta. Llevaba un maletín médico grande y un desfibrilador portátil. Detrás de él venía otro paramédico con una camilla y más equipo. Lisa continuó con la RCP hasta que el paramédico se arrodilló a su lado. Bien, ya lo tengo, dijo. ¿Lo tienes? Genial. Nos encargamos de aquí. Se sentó sobre sus talones, repentinamente agotada. Le temblaban las manos y apenas podía respirar. Los paramédicos trabajaron rápidamente revisando sus signos vitales y preparando su equipo. Le pusieron una máscara de oxígeno en la cara y le conectaron cables al pecho. ¿Estará bien? Esa pregunta, y aún hicieron todo bien, dijo el paramédico mientras trabajaba. Lo mantuvieron con vida. Eso es lo que importa. Mientras se preparaban para trasladarlo a la camilla, sucedió algo asombroso. Los ojos del anciano se abrieron de golpe. Parecía confundido y débil, pero estaba consciente. Respiraba por sí mismo. Estaba vivo. Todo el restaurante estalló en lágrimas y aplausos. La gente lloraba, se abrazaba y le daba palmaditas en la espalda a Lisa. Ella simplemente se sentó en el suelo, sin poder creer lo que acababa de suceder. El equipo de noticias estaba adentro filmando todo, pero Lisa apenas los notó. Todavía estaba concentrada en el hombre que subían a la camilla, todavía preocupada por si estaría bien. Mientras lo llevaban hacia la ambulancia, giró ligeramente la cabeza y captó su mirada. Gracias, susurró tan bajo que casi no lo oí. Esas 2 palabras lo cambiaron todo. Lisa se fue a casa esa noche pensando que todo había terminado. Estaba agotada, emocionalmente agotada y con todo el cuerpo dolorido por el estrés de lo sucedido. Después de dar una declaración rápida a los paramédicos y limpiar el restaurante, solo quería volver con Maya y fingir que era una noche de jueves normal. Metió a su hija en la cama alrededor de la medianoche, besándola en la frente y susurrándole cuánto la amaba. Maya, adormilada, preguntó por qué mamá llegaba tan tarde y Lisa solo dijo que había habido un poco de emoción en el trabajo. No quería preocupar a su hija de 7 años con los detalles de lo que realmente había sucedido. A la mañana siguiente, el teléfono de Lisa comenzó a sonar. A las 6 de la mañana, se dio la vuelta pensando que podría ser el trabajo llamándola temprano, pero no era el número de Tony en la pantalla. Era un número que no reconoció. Hola, respondió aturdida. ¿Es Lisa de Murphy's Diner?, preguntó una voz de mujer profesional. Y emocionada, sí. ¿Quién es? Somos Noticias del Canal 7. Nos encantaría entrevistarlo sobre lo que pasó anoche. El video de usted salvando la vida de ese hombre se está volviendo viral. Lisa se incorporó en la cama. De repente, completamente despierta. ¿Qué video resultó que el equipo de noticias había estado filmando cuando todo sucedió? Habían capturado todo. Lisa corriendo para ayudar, realizando RCP, el hombre abriendo los ojos. Todos aplaudiendo. El reportero había publicado un breve clip en las páginas de redes sociales de la estación anoche tarde y para la mañana siguiente, se había compartido miles de veces. No lo entiendo, dijo Lisa, todavía confundida.
Simplemente hice lo que cualquiera haría. Pensé que no era cierto y en el fondo ella lo sabía. La mayoría de la gente se habría quedado allí parada en shock o habría pedido ayuda sin actuar. Ella había sido la que lo dejó todo y corrió hacia el peligro, en lugar de alejarse de él. Para cuando preparó a Maya para la escuela, su teléfono había sonado 12 veces más. Estaciones de noticias, periódicos, programas de radio, todos querían hablar con la camarera que salvó una vida. Lisa ignoró la mayoría de las llamadas. Tenía que ir a trabajar y, además, no creía tener nada interesante que decir. En Murphys las cosas eran diferentes. Había autos estacionados afuera que ella nunca antes había visto. Personas con cámaras y cuadernos estaban de pie alrededor de la entrada. Cuando se acercó a la puerta, todos corrieron hacia ella. Lisa, ¿podemos hacerte algunas preguntas? ¿Qué se siente al ser un héroe? ¿Qué te hizo decidir ayudar? Se abrió paso entre la multitud sintiéndose abrumada. Dentro del restaurante, Tony parecía estresado pero emocionado. Lisa, gracias a Dios estás aquí. El teléfono no ha parado de sonar. La gente quiere saber sobre ti, sobre lo que hiciste. Solo quiero trabajar, dijo Lisa mientras se ponía el delantal. Pero el trabajo no iba a ser normal hoy. El restaurante estaba lleno de gente que nunca habían estado allí antes. Algunos eran clientes habituales que querían felicitarla, pero muchos eran desconocidos que habían conducido desde otros pueblos solo para conocer a la mujer del video. Todos querían sentarse en su sección para ser atendidos por la camarera heroína. Lisa se sentía incómoda con toda la atención. Mantuvo la cabeza gacha e intentó hacer su trabajo, pero la gente la detenía para estrecharle la mano o tomarle fotos. Familiares de 2 horas de distancia habían conducido solo para comer en el restaurante donde ocurrió el milagro. Eres famosa, dijo uno de sus clientes habituales mostrándole su teléfono. Mira, estás en todo Facebook. Lisa miró la pantalla y se vio arrodillada en el suelo del restaurante, con el pelo desordenado, el uniforme arrugado presionando el pecho del anciano. Había algo en su expresión que la sorprendió. Determinación mezclada con compasión. Parecía alguien que sabía exactamente lo que hacía. Aunque se había sentido asustada e insegura todo el tiempo, los comentarios en el video le hicieron llorar. Miles de personas habían escrito cosas como, esta mujer es un ángel en la fe. En la humanidad restaurada y esto es lo que un verdadero héroe parece. La gente compartía sus propias historias sobre momentos en que desconocidos los habían ayudado a ellos o a sus familiares. Durante su hora de almuerzo, Lisa finalmente devolvió una de las llamadas de una estación de noticias. El reportero fue amable e hizo preguntas reflexivas sobre lo que había sucedido. Lisa intentó explicar que simplemente había reaccionado instintivamente, pensando que cualquiera con entrenamiento en RCP podría haber hecho lo mismo. Pero tú eres quien lo hizo, dijo el reportero en una sala llena de gente. Tú fuiste quien dio un paso al frente. Eso importa. A medida que avanzaba el día, la historia seguía creciendo. Los noticieros locales transmitieron el video completo en su emisión vespertina. Otras estaciones lo retomaron. Las redes sociales explotaron con me gusta y comentarios. Alguien había creado el hashtag #DainerAngel y era tendencia. El teléfono de Lisa vibraba constantemente con mensajes de amigos, familiares con los que no había hablado en años y completos desconocidos que de alguna manera habían conseguido su número. Sus compañeros de la escuela secundaria compartían el video con comentarios orgullosos sobre haberla conocido en su época. Pero el mensaje más significativo vino del hospital. El anciano se llamaba Robert. Estable y bien. Su familia quería agradecerle personalmente. Dijeron que los médicos les dijeron que sin RCP inmediata podría no haber sobrevivido. Esa noche, después de su turno, Lisa se sentó en su auto en el estacionamiento del restaurante y vio el video en su teléfono por primera vez. Fue extraño verse desde afuera. Recordó sentirse en pánico e insegura, pero en el video se veía tranquila y concentrada.
Sus movimientos eran rápidos pero cuidadosos. Hablaba con claridad cuando necesitaba dar instrucciones. Cuando Maya llegó a casa de la escuela, sus compañeros ya le habían dicho que su madre estaba en la televisión. Lisa intentó explicar lo que había sucedido en términos que pudiera entender. «¿Salvaste la vida de alguien?», preguntó Maya con los ojos muy abiertos. «Lo ayudé hasta que los médicos pudieron atenderlo», dijo Lisa. «Eres famosa ahora», Lisa se rió. «No lo creo, cariño. La gente simplemente está feliz de que el hombre esté bien». Pero Maya estaba emocionada. Dibujó a su madre con una capa como una superheroína, lo que hizo que Lisa se enojara. Y lágrimas de felicidad su hija. Siempre había estado orgullosa de ella, pero ahora parecía pensar que su madre era realmente especial. Los siguientes días fueron un torbellino. El video tuvo millones de visitas en diferentes plataformas. Los programas de noticias lo llamaron la historia más conmovedora del año. Lisa tuvo que tomarse un tiempo libre del trabajo porque el restaurante estaba demasiado lleno de gente que quería conocerla. Hizo algunas entrevistas siempre enfatizando que ella no era especial, que cualquiera podía aprender RCP y potencialmente salvar una vida. Habló de lo importante que era para las personas capacitarse. Porque nunca se sabe cuándo se podría necesitar ayudar a alguien. La atención era abrumadora, pero Lisa notó algo hermoso sucediendo. La gente compartía historias sobre actos de bondad que habían presenciado o realizado. Las clases de RCP en el área estaban recibiendo más inscripciones. El video había inspirado a otros a pensar en cómo podían ayudar en emergencias. Una semana después de ese jueves por la noche, Lisa recibió un sobre por correo sin remitente. Dentro había un cheque por 500 pesos y una nota que decía simplemente: «Gracias por mostrarnos cómo se ve el verdadero heroísmo para el Fondo Universitario de Maya». Fue el primero de muchos sobres similares que llegarían en las próximas semanas. La gente quería ayudar a la mujer que había ayudado a una desconocida sin pensarlo dos veces. Lisa estaba empezando a comprender que lo que había comenzado como un momento terrible y aterrador se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Habían estado observando y les había gustado lo que vieron. 3 semanas después de esa noche de jueves que le cambió la vida, el mundo de Lisa se había puesto completamente patas arriba. Lo que comenzó como un simple acto de ayudar a alguien se había convertido en algo que nunca podría haber imaginado. Los sobres seguían llegando por correo. A veces 5 o 6 al día, cada uno con dinero de desconocidos que querían ayudar a su familia. Lisa se sentó en la mesa de su cocina una mañana revisando el correo del día mientras Maya comía su cereal. Había cartas de maestros, enfermeras jubiladas, trabajadores de fábricas e incluso algunos de otros países. Una abuela de Texas había enviado $20 con una nota que decía que Lisa le recordaba a su propia hija. Un grupo de bomberos de California había recolectado dinero en su estación y lo envió con una carta agradeciéndole por mostrar lo que el verdadero coraje se parecía a mamá. ¿Por qué toda esta gente sigue enviándonos dinero?, preguntó Maya, levantando la vista de su tazón. Lisa suspiró, todavía intentando comprenderlo ella misma. Creo que quieren ayudarnos porque están felices por lo que le pasó al señor Robert. Se enteró de que el nombre del anciano era Robert Chen y se había convertido en parte de la familia. Le habían dado de alta del hospital después de una semana y había visitado el restaurante varias veces desde entonces. Cada vez que entraba, se aseguraba de sentarse en la mesa 12 y pedir la tarta de manzana. Siempre dejaba una propina generosa y pasaba tiempo hablando con Lisa sobre su nieta, su vida como profesor y lo agradecido que estaba de estar vivo. El dinero de desconocidos había resuelto los problemas que preocupaban a Lisa durante años. Había podido arreglar su coche, que ahora funcionaba silenciosamente en lugar de hacer esos ruidos aterradores. La pila de facturas vencidas en su mostrador había desaparecido. Por primera vez en años, no se desvelaba por la noche preguntándose cómo pagaría el alquiler. Pero los cambios iban mucho más allá del dinero. La historia se había extendido por Internet como un reguero de pólvora y la gente estaba haciendo cosas increíbles gracias a ello. Lisa había empezado a recibir mensajes de personas que habían tomado clases de RCP después de ver su video.
Una escuela secundaria en Oregón había hecho que la capacitación en RCP fuera obligatoria para todas las personas mayores. Un centro comunitario en Florida había empezado a ofrecer clases gratuitas todos los fines de semana. «Empezaste algo», Tony le dijo una tarde en el restaurante. «La gente está aprendiendo a salvar vidas gracias a lo que hiciste». El restaurante en sí se había convertido en una especie de atracción turística. La gente conducía horas para comer allí, tomar fotos y conocer a Lisa. Tony tuvo que contratar a 2 camareras más para manejar a la multitud. También había colocado una pequeña placa en la mesa 12 que decía «Donde se hacen los héroes», lo que hacía que Lisa se sonrojara cada vez que la veía. Una mañana, Lisa recibió una llamada que lo cambió todo de nuevo. Era de una mujer de Nueva York que trabajaba para una importante cadena de televisión. «Nos gustaría llevarla a usted y a su hija a Nueva York», dijo la mujer. «Queremos presentar su historia en nuestro programa matutino. Pagaremos todo: vuelos, hotel, comidas». Nunca antes había estado en un avión. Maya tampoco. La idea era emocionante y aterradora a la vez. Pero cuando se lo contó a su hija, los ojos de Maya se iluminaron como la mañana de Navidad. «Vamos a la ciudad de Nueva York como en las películas». Una semana después, estaban sentadas en asientos de primera clase en un avión mirando las nubes. Maya presionó su rostro contra la ventana, asombrada por todo lo que veía. Lisa tomó la mano de su hija y se preguntó cómo su vida se había vuelto tan diferente de esa noche de jueves ordinaria hace apenas un mes. La entrevista de televisión fue surrealista. Lisa se sentó en un estudio brillante con luces y cámaras por todas partes hablando con un presentador famoso al que veía. Llevaba años en televisión. Llevaba un vestido nuevo que el programa le había comprado y alguien la había peinado y maquillado. Sentía que fingía ser otra persona. «¿Qué pasó por tu mente cuando viste al señor Chen desmayarse?», preguntó el presentador. «Sabía que tenía que ayudar». Lisa respondió: «No podía quedarme ahí parada mirando. Mi mamá siempre me enseñó que si puedes ayudar a alguien, debes hacerlo». Después de la entrevista, volvieron a emitir el video original. Lisa se vio en los enormes monitores del estudio, todavía asombrada de que esta persona a la que todos llamaban heroína fuera realmente ella. El presentador habló sobre cómo el video había sido visto más de 50 millones de veces y había inspirado innumerables actos de bondad en todo el mundo. Pero la parte más emotiva llegó cuando trajeron a Robert al programa por videollamada desde su casa. Estaba sentado en su sala con su nieta, ambos sonriendo y saludando. Lisa Roberts dijo con voz fuerte y clara: «Quiero que sepas que gracias a ti pude ver a mi nieta graduarse de la universidad el fin de semana pasado. Pude acompañarla al altar en la reunión de planificación de su boda. Pude sostener a mi bisnieto por primera vez ayer. No solo me salvaste la vida esa noche, me diste la oportunidad de vivirla». Oh, Lisa comenzó a llorar allí mismo en televisión nacional. No pudo evitarlo. Ver a Robert sano y feliz sabiendo que sus acciones habían hecho posibles todos esos hermosos momentos fue abrumador. La entrevista terminó con el presentador anunciando que los espectadores habían donado más de 4 millones de libras a un fondo que habían creado para Lisa y Maya. Lisa casi se desmaya al oír la cifra. Era suficiente dinero para comprar una casa, enviar a Mia a la universidad y cambiar sus vidas para siempre. Volando a casa, Lisa miró por la ventanilla del avión el mosaico de campos y pueblos que había abajo. Maya dormía en el asiento junto a ella, aferrada a un peluche que el programa de televisión le había dado. Lisa pensó en cómo un momento de hacer lo que se sentía bien la había llevado a todo esto. Pero la verdadera magia no era el dinero ni la fama. Era el efecto dominó que se extendía cada día. Lisa recibía mensajes de personas que habían ayudado a alguien más después de ver su historia. Un adolescente en Michigan había realizado la maniobra de Heimlich a un compañero de clase que se estaba ahogando. Una mujer en Florida se había detenido a ayudar en un accidente de coche. Un hombre en Texas había donado sangre por primera vez en su vida.
Mostraste a la gente que la gente común puede hacer cosas extraordinarias. Robert le había dicho durante una de sus visitas al restaurante. Eso vale más que todo el dinero del mundo. De vuelta a casa, la vida lentamente encontró un nuevo ritmo. Lisa seguía trabajando en Murphy's, aunque ya no lo necesitaba. Amaba el restaurante, amaba a los clientes, amaba ser parte de la comunidad. Pero ahora también pasaba tiempo hablando en escuelas y centros comunitarios sobre la importancia del entrenamiento en RCP. Cada semana recibía cartas de personas que habían aprendido RCP después de escuchar su historia. Algunos ya lo habían usado para salvar vidas. Un trabajador de una fábrica en Ohio había salvado a un compañero de trabajo. Una abuela en Maine había salvado a su vecino. Cada carta le recordaba a Lisa que su momento de valentía había dado a otros la confianza para actuar cuando la necesitaban. Maya había comenzado a decirle a la gente que su madre era famosa, lo que hizo reír a Lisa. No se sentía famosa. Se sentía como la misma persona que había estado preocupada por pagar las cuentas y arreglar su auto hace solo unas semanas. Pero estaba comenzando a comprender que a veces ser ordinario es exactamente lo que hace a alguien extraordinario. La niña que solía dibujar casas con grandes patios ahora dibujaba a su madre ayudando a la gente. Mi Maya adulta anunció un día, yo también quiero salvar a la gente. Y Lisa sabía que la mejor parte de su historia apenas comenzaba. 2 años después, Lisa se paró frente a la multitud más grande que jamás había visto. El centro de convenciones de Chicago estaba lleno con más de 3,000 personas. Ahora estaban allí para escucharla hablar en la Conferencia Nacional de Respuesta a Emergencias. Llevaba un sencillo vestido azul y zapatos cómodos, y seguía prefiriendo parecerse a ella misma en lugar de intentar ser alguien que no era al mirar todas esas caras. Lisa recordó a esa camarera asustada que se arrodilló en el suelo de un restaurante sin saber si estaba haciendo lo correcto. Esa mujer se sentía como una persona diferente ahora. Aunque Lisa sabía que seguía siendo la misma por dentro. Todavía se preocupaba por Maya, todavía amaba trabajar en Murphy's los fines de semana y todavía se sentía asombrada cuando la gente la llamaba inspiradora. Hace 3 años, Lisa comenzó a decir con voz clara a través del micrófono. Solo estaba tratando de superar otro turno en el trabajo. Nunca imaginé que un momento cambiaría no solo mi vida, sino la vida de miles de otras personas. El público estaba completamente en silencio, pendiente de cada palabra. En la primera fila podía ver a Robert sentado con su nieta. Y su nuevo bebé vinieron a cada uno de sus discursos y siempre podía decir con orgullo que él era el hombre que ella había salvado. Junto a ellos estaba sentada Maya, que ahora tiene 10 años y viajaba con su madre siempre que la escuela lo permitía. Lisa había aprendido amaba hablar en público, aunque le había llevado tiempo. Al principio le aterrorizaban las multitudes y los micrófonos, pero descubrió que cuando hablaba de algo que realmente le importaba, las palabras le salían con naturalidad. Y le importaba profundamente asegurarse de que otras personas se sintieran lo suficientemente seguras como para ayudar en emergencias. Lo que más me dicen es, nunca podría hacer lo que tú hiciste, continuó Lisa. Pero eso no es verdad. Cada persona en esta sala tiene la capacidad de salvar una vida. Solo necesitas saber cómo. Y lo más importante, necesitas creer que puedes. Después de su discurso, Lisa pasó 1 hora conociendo gente y firmando ejemplares de su libro. Nunca había planeado escribir un libro, pero las editoriales se acercaron a ella y se dio cuenta de que era otra forma de difundir el mensaje sobre la preparación para emergencias. El libro no trataba realmente sobre ella. Trataba sobre todas las personas comunes que hicieron cosas extraordinarias. Después de aprender de su historia, estaban el adolescente que salvó a su abuelo de asfixiarse, el oficinista que ayudó durante un incendio en un edificio, la madre que le realizó RCP a otro padre durante un incendio. Cada historia le recordaba a Lisa que el heroísmo no era raro. Estaba en todas partes esperando el momento adecuado para surgir. La señorita Lisa dijo, quería que supieras que tu historia es la razón por la que me convertí en enfermera.
Vi lo que hiciste y me di cuenta de que yo también quería ayudar a la gente. Estas conversaciones nunca pasaron de moda. Lisa había escuchado de médicos que se habían inspirado en su ejemplo. Maestros que habían comenzado a incluir capacitación en emergencias en sus clases y padres que habían aprendido RCP por si acaso sus hijos la necesitaban. La fundación que Lisa había comenzado con parte del dinero de la donación ahora operaba en 12 estados. La Fundación Héroes Cotidianos brindaba capacitación gratuita en RCP en escuelas, lugares de trabajo y centros comunitarios. Capacitaron a más de 50,000 personas hasta el momento y Lisa sabía que algunas de esas personas ya habían usado sus habilidades para salvar vidas. Maya se había convertido en la mascota no oficial de la fundación. Ayudaba en eventos repartiendo materiales y hablando con otros niños sobre por qué era importante que todos aprendieran primeros auxilios básicos. Podía realizar RCP ella misma. Ahora, sin embargo, Lisa esperaba no tener que usarla nunca. Mamá, ¿alguna vez piensas en lo que habría pasado si no hubieras ayudado al señor Robert esa noche? Le pregunté durante el viaje en auto a casa desde Chicago. Lisa pensó en esta pregunta a menudo. Creo que alguien más lo habría ayudado, dijo. Había buena gente en ese restaurante. Tal vez solo necesitaban que alguien fuera primero. Eso era lo que Lisa había aprendido en los últimos 2 años. La mayoría de las personas querían ayudar a los demás, pero a menudo no sabían cómo o tenían miedo de empeorar las cosas. Su historia les había dado a las personas permiso para intentar dar un paso al frente incluso cuando no estaban seguros de qué hacer. En casa, Lisa todavía trabajaba en Murphy's todos los fines de semana. Tony se había ofrecido a ser la socia del negocio y ella aceptó. El restaurante se había convertido en un lugar de reunión para la comunidad como nunca antes. Organizaban clases mensuales de RCP en la trastienda y la mesa 12 se había convertido en una especie de santuario donde la gente dejaba notas de agradecimiento y fotos. Robert todavía venía todos los jueves por la noche y siempre pedía pastel de manzana y café. Se había convertido en como un abuelo para Maya, enseñándole ajedrez y contándole historias sobre sus años como profesor. Su recuperación había sido completa y su médico dijo que podría vivir muchos años más con salud. ¿Sabes? Lo mejor de todo es que Robert le dijo a Lisa una noche, mientras ella le rellenaba el café, no es solo que me salvaste la vida, es que les demostraste a todos que también podían salvar vidas. Así que ese efecto dominó sigue extendiéndose. Tenía razón. Lisa recibía mensajes casi a diario de personas de todo el mundo que se habían inspirado con su historia. Un hombre en Japón había iniciado un programa de capacitación en RCP en su empresa. Una mujer en Australia había salvado a su vecino de un ataque al corazón. Un adolescente en Canadá había ayudado durante un accidente de coche. El mensaje más significativo había llegado la semana pasada de una madre en Texas. Su hijo de 5 años se había atragantado con un caramelo y ella había podido ayudarlo con la maniobra de Heimlich que había aprendido después de ver el video de Lisa. Mi hijo está vivo porque me demostraste que la gente común puede hacer cosas extraordinarias, había escrito la mujer. Lisa guardaba esa carta en su bolso junto con docenas de otras similares. Los días que se sentía cansada o se preguntaba si todos los viajes y las conferencias valían la pena, las leía y recordaba porque su historia importaba. Maya había empezado a escribir sus propias cartas a las personas agradeciéndoles por ayudar a los demás. Su maestra lo había convertido en un proyecto de clase con todos los estudiantes escribiendo a los héroes locales de su comunidad. A Lisa le encantaba ver a su hija entender que el heroísmo no se trataba de ser famoso o especial. Se trataba de preocuparse lo suficiente como para actuar. Mientras Lisa arropaba a Mia en la cama esa noche, su hija le preguntó, ¿crees que alguna vez salvaré la vida de alguien como lo hiciste tú? Espero que nunca tengas que hacerlo, dijo Lisa apartando el pelo de la frente de Ma. Pero sí tú. Si necesitas ayudar a alguien, sé que serás lo suficientemente valiente para intentarlo. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Intentar lo mejor que podamos para ayudar cuando se necesita ayuda. Mirando hacia atrás,
Lisa se dio cuenta de que la camarera asustada que dejó caer una cafetera y corrió hacia el peligro había sido más valiente de lo que creía. No porque no tuviera miedo, sino porque actuó a pesar de tener miedo. Ese coraje había creado algo hermoso. Una red de personas en todo el mundo que creían que podían marcar la diferencia. La fundación siguió creciendo. Las escuelas siguieron añadiendo capacitación en emergencias a sus programas. La gente siguió aprendiendo RCP y primeros auxilios. Lo más importante es que la gente siguió ayudándose mutuamente. Está inspirado en la simple verdad de que los momentos ordinarios pueden volverse extraordinarios cuando alguien elige preocuparse. Lisa todavía pensaba a menudo en esa noche de jueves, pero no con tristeza ni miedo. Lo pensaba con gratitud. Un momento de seguir su corazón la había llevado a una vida con propósito. Aprendió que los héroes no nacen especiales. Se hicieron en momentos. Cuando la gente común decidió que ayudar a los demás importaba más que mantenerse a salvo. Y cada día, en algún lugar del mundo, otra persona común estaba descubriendo su propio coraje extraordinario. Demostrando que las mejores historias nunca terminan realmente. Simplemente inspiran nuevos comienzos.